Listo, compañeros. Iniciamos la grabación. Buenas tardes a todos y todas, colegas, residentes, doctora Rosales. Damos inicio a una nueva jornada de All Biologies a cargo de nuestra compañera Isis Gómez, quien nos hablará de la actualización del sistema BIRAT versión 2025. Análisis de los cambios en mamografía y ultrasonido. Isis, te cedo la palabra. Gracias, Mary. Bien, bueno, damos inicio entonces a nuestro nuevo encuentro académico. En esta oportunidad, como lo dijo Melissa, vamos a hablar acerca de las novedades del BIRAT en su versión 2025 y qué cambia específicamente en la mamografía y en el ultrasonido. A modo de introducción, con un poquito de historia, dar a conocer que a comienzo de la década de los 90 existía como una importante variabilidad en los informes de las imágenes mamarias. Entonces, ¿qué pasaba? Que habían como términos muy ambiguos, finalmente no había una buena correlación entre el hallazgo por imagen y lo que se hacía desde el punto de vista de la conducta clínica. Así que para atender este problema, el Colegio Americano de Radiología, en el año 93, crea este sistema de datos e imágenes mamarias que actualmente conocemos como el BIRATS. Y tenía objetivos bastante claros, los cuales eran estandarizar la terminología, mejorar la comunicación entre radiólogos y clínicos y establecer una correlación entre los hallazgos por imagen y la probabilidad de malignidad. Y fíjense qué bonito porque, bueno, se mantiene, digamos que estas bases todavía se mantienen, de manera que se repite la historia y solo cambia el autor. Con autor me refiero a todas las ediciones que, bueno, posteriormente se han actualizado desde el año 93. En un principio solo se contaba con mamografía. Actualmente nuestro manual cuenta con todos los estudios de imagen, a nivel mamario, por supuesto. Y además tiene un convenio también de lo que vendría siendo las supervisiones y controles de calidad. De manera que, bueno, durante más de 3 décadas, el BIRAT ha sido refinado en múltiples ediciones, incorporado evidencia científica, mejorado definiciones y también reduciendo ambigüedades. No es que actualmente no queden, por supuesto que sí, pero bueno, la brecha es más corta que cuando empezó. Otra cosa es que, bueno, ha pasado, mejor dicho, de ser un sistema descriptivo para convertirse en una herramienta central en la toma de decisiones clínicas basadas en el riesgo. Entonces, en el 2013 teníamos la 5ª edición, la cual se actualiza en diciembre del 2025. Y el primer cambio que hubo es que, bueno, que uno estaba esperando la 6ª edición. Y bueno, la 6ª edición ahora se llama versión 2025. Y de aquí en adelante así van a ser. Cada vez que actualicen, va a ser la versión del año que se actualiza. Lo otro que cambia es que antes se definía como un atlas y ahora, digamos que se denomina manual. ¿Ya? Y esto, bueno, refleja un poco como la manera dinámica o la integración multimodal. Actualmente nuestro manual cuenta con 993 imágenes y 876 páginas. Ahora bien, como les dije, la finalidad del BIRAT, entre otras cosas, es estandarizar la descripción de nuestra cara visible. Y nuestra cara visible, por supuesto, es el informe. Y nos recuerda este manual que, bueno, todos estos ítems deben estar incluidos en nuestro informe estándar. Lo primero, debemos reflejar la indicación, el por qué le piden o le solicitan a nuestro paciente la imagen. Y haciendo la división de si es por screening o si bien es por diagnóstico. Recuerda también que cuando ya una paciente ha terminado su tratamiento de cáncer de mama, entonces pasa nuevamente a la modalidad de screening. Tenemos que describir la composición mamaria, por supuesto los hallazgos importantes, reflejar en nuestro informe la comparación con estudios previos y por supuesto contamos con los mismos y todo esto englobarlo en una categorización final para concluir, digamos, también asociar estas recomendaciones que van relacionadas con los ítems anteriores. Todo esto aplica a cualquiera de las modalidades de imagen. Y bueno, ahora de aquí en adelante me referiré específicamente a la mamografía y qué se mantiene y cuáles son los cambios que se realizaron específicamente en la mamografía. Con relación al tejido mamario, esto sigue igual. Nos recuerda nuestro manual que las patrón ACR-A y B son mamas no densas y el patrón ACR-C y D son mamas densas. También hace hincapié que no se necesita la totalidad del tejido mamario para reportar una mama densa, como en este ejemplo, que es menos del 50% del tejido y bueno, y entra igualmente dentro de esta categorización. Sí.
Recuerda que a medida que, por supuesto, aumenta la densidad mamaria, se disminuye la sensibilidad de la mamografía, porque, bueno, puede enmascarar cualquier lesión, y además le toma la importancia que tener una mama densa representa un riesgo independiente para padecer cáncer de mama. Y de hecho, actualmente en Estados Unidos, a través de esta norma que se dictó y se empezó a aplicar en septiembre del 2024, a toda paciente con mama densa se le notifica que tiene la mama densa, que esto puede ocultar lesiones en la mamografía y que además aumenta el desarrollo, o sea, el riesgo para desarrollar cáncer de mama. Es una notificación como obligatoria. Vamos a pasar ahora con los descriptores específicos. Empiezo con nódulos o masas. Cuando nosotros tenemos un nódulo o una masa, tenemos que usar estos descriptores. La forma, se le debe describir también el margen y la densidad, además de, por supuesto, la ubicación. Y recordemos que, bueno, que en la mamografía la masa debe ocupar siempre las dos proyecciones, estar presente en las dos proyecciones. Nos recuerda el manual actualmente que, bueno, si cumple todos los criterios de masa y estamos ante la presencia de la tomosíntesis, entonces sí puede excluirse nada más en una sola proyección. Volviendo entonces a los descriptores, con relación a la forma que cambia en nuestro manual. Bueno, incorpora la forma lobulada en los márgenes no circunscritos, elimina el microlobulado y la densidad sí queda exactamente igual. De manera tal que esta va a ser la cara de los descriptores de las formas de tipo masa. Entonces, la forma lobulada es la que se agrega y la manera correcta de decirlo es lobulada, no lobular o lobulillar, para no confundirlo con el carcinoma lobulillar. De los márgenes, el microlobulado se elimina y la densidad queda igual. Si llevamos esto a las imágenes, bueno, se traduce de esta manera y recordemos entonces, la forma lobulada va a ser aquella en la que nosotros vamos a tener esta masa o este nódulo con ciertas hendiduras que le va a otorgar una forma como ondulada. No especifica si son grandes, pequeñas, porque todas van incluidas en estas. Puede ser múltiples, únicas o pequeñas lobulaciones, como estos ejemplos que están acá. Y fíjense, este más pequeñito, y bueno, este resultó, con su correlato ecográfico, resultó ser una agrupación de microquistes. De las márgenes, entonces sale el microlobulado y ya nada más quedan de los no circunscritos, el oscurecido, el indistinto del espitulado. Cabe señalar que si yo me encuentro una masa y tengo más descriptores hacia la izquierda, bueno, va a ser categorizado muy probablemente como una lesión benigna, y mientras más me acerco a la derecha, entonces va a ser categorizado ya como un BIRAD sospechoso. ¿Qué cambió con las calcificaciones? En específico, solo hizo cambio en las calcificaciones benignas, y más que todo en terminología. Las calcificaciones que antes se llamaban groseras o en palomitas de maíz, y las calcificaciones distróficas las vamos a unir y las vamos a denominar calcificaciones gruesas. Las calcificaciones en leche cálcica ahora se llaman calcificaciones en capas. Y recordamos que las calcificaciones puntiformes ahora se denominan calcificaciones redondas. De resto, bueno, sigue igual. Entonces, esta es el resumen de las calcificaciones benignas como quedan, y si llevamos esto a las imágenes, bueno, recordemos que las calcificaciones que antes se llamaban en leche cálcica ahora se denominan en capas, y tenemos estas calcificaciones, las distróficas ahora van a ser gruesas, que eran anteriormente denominadas en palomita de maíz. Lo otro que hace observación en el manual es que las calcificaciones vasculares, ya hay evidencia científica en que tiene una asociación importante entre estas y la aparición del riesgo cardiovascular. No especifica si hay que informarlo ni exige el que esté reflejado en el informe, pero sí lo menciona. Recuerdo, bueno, que todas estas van a ser categorizadas BIRAD2 y, bueno, en ocasiones van a necesitar algunas proyecciones como proyecciones complementarias, como por ejemplo en las cutáneas una tangencial para corroborar que efectivamente pues, son calcificaciones cutáneas, las calcificaciones en capas esta medio lateral para yo como confirmar ese signo de menisco que forman este tipo de calcificaciones. Entonces, cuando yo esté segura, por supuesto, ya ahí entra la categorización de todas BIRAD2. De las calcificaciones sospechosas no hubo ningún cambio, solo para modo de recordatorio, recordemos que las heterogéneas son las que tienen un valor predictivo positivo de 13%, en las amorfas de un 21%, en las pleomórficas de un 29%, y estas tres son categorizadas como 4B, esto se mantiene.
y la categorización 4C queda confinada para las calcificaciones finas, lineales finas y las finas lineales ramificadas. En relación a la distribución de las calcificaciones, hace solo mención que debe siempre, ojalá, medirse la extensión de las calcificaciones, ¿okay? Y también, bueno, su separación o longitud, o a cuánta distancia están desde el pezón. Ningún otro cambio con relación a las calcificaciones. La distorsión ahora. Con relación a la distorsión, antes era un hallazgo como secundario, ahora pasa a ser un hallazgo principal. Y recordemos que estas distorsiones son aquellas, estas líneas delgadas, rectas, que pueden ser densas o lúcidas, y van a partir de un sector del parénquima mamario, que generalmente es como periférico. Obviamente no tienen que estar asociadas a masa, pero sí pueden estar en contexto de asimetrías o calcificaciones. Lo importante de la distorsión es que si nosotros no tenemos un antecedente traumático, un antecedente quirúrgico, alguna biopsia, entonces va a ser categorizada siempre como una imagen sospechosa. Ciertamente hay distorsiones que van a resultar benignas, pero nosotros desde el punto de vista de imagen no podemos hacer esa diferenciación y por eso van a ser categorizadas todas como sospechosas. Este es un ejemplo de una adenosis anquilosante, una lesión benigna, y todos estos constituyen un ejemplo de, bueno, carcinomas ductales invasivos. Entonces no hay manera de diferenciarlos y por eso todos van a anatomía patológica para su confirmación. Señala el manual que con el uso de la tomosíntesis ha habido un aumento en la pesquisa de las cicatrices radiadas y por eso el valor predictivo positivo, cuando estamos hablando de una tomosíntesis, disminuye en relación a la mamografía. Tiene un valor predictivo positivo más alto si yo me encuentro una distorsión en una mamografía. Las asimetrías también hubo cambio. ¿Y en qué? En que ahora se elimina la asimetría en desarrollo y pasa a solo dentro de los grupos de asimetrías, denominarse asimetrías, las globales y la asimetría focal. Se eliminan las asimetrías de desarrollo porque, bueno, eliminan todo lo que tiene que ver con la temporalidad. ¿Okay? Entonces recuerdo, bueno, la simetría sola es aquella que no tiene representación en las dos proyecciones. Una simetría global puede incluso abarcar más de dos cuadrantes y la simetría focal sí tiene representación en las dos proyecciones. Y aquí, bueno, fíjense cómo el valor predictivo positivo cambia al yo saber si esta paciente viene por diagnóstico o simplemente es por tamizaje. Es mucho menor el valor predictivo positivo de hasta casi un 13% cuando es por tamizaje y lo que aumenta en casi un 27% cuando es una mamografía diagnóstica. En resumen, las asimetrías, bueno, las podemos clasificar en uno, cuando son asimetrías solas. Las globales van a depender, porque si yo tengo una asimetría global que tiene asociación de calcificaciones, otros hallazgos asociados, es palpable, tiene representación con otros métodos de imagen, entonces va a ser categorizada como un 4, a diferencia de que si todo lo anterior no aplica, entonces va a ser categorizada como un 2. La asimetría focal, sin complicaciones, puede quedar como un 3, y aquella asimetría focal de nueva aparición y que, si yo tengo un estudio comparativo está más densa o con aumento de tamaño, pasa a ser un BIRADS 4. Los ganglios linfáticos ahora también tienen un papel principal. Entonces, tenemos que describir si hay ganglios linfáticos intramamarios o axilares. Y, por supuesto, si están normales o anormales. Desde el punto de vista de mamografía, bueno, el espesor cortical es bastante subjetivo, entonces nos vamos ya como a la morfología, recordar, bueno, que el comparativo, por lo menos a nivel axilar, que bueno, solo se ve el nivel 1, el comparativo con la otra axila, el comparativo con estudios anteriores nos puede ayudar, pero siempre hacer ojo por la presencia de, por ejemplo, en las adenopatías con calcificaciones, porque recordemos que a veces estos ganglios toman la forma del tumor de la mama. Y el manual señala que si estas adenopatías tienen una explicación, o sea, un origen sistémico, y nosotros contamos con ese antecedente, bueno, entonces va a ser categorizada, o sea, podemos hacer la categorización. Si tenemos duda en la mamografía, tenemos que hacer un estudio complementario y, bueno, ir investigando más antecedentes para ver qué pasa con estas adenopatías. Eso con relación a los ganglios linfáticos. Lo otro que cambió es, específicamente con relación a los ductos dilatados, es el conducto dilatado solitario. Anteriormente, si yo me encontraba un conducto dilatado solitario, independiente si tuviera síntomas o no, hallazgos asociados, era categorizado como un BIRADS 4. Ya hay evidencia científica suficiente como para yo decir, esto es benigno si es que no tengo hallazgos asociados, si la paciente no está sintomática y no tengo tampoco corriente.
Entonces pasa a ser un BIRAT 2. Con relación a los hallazgos asociados, fíjense como antes era las adenopatías axilares, la distorsión de arquitectura y calcificaciones como uno los representaba como hallazgos asociados, ahora pasan a ser como descriptores principales. Entonces así queda en la edición las hallazgos asociados: retracción cutánea, retracción del pezón, engrosamiento cutáneo y engrosamiento trabecular. Y esto no tuvo cambio con lo descrito en los manuales anteriores. ¿Qué incorpora? Incorpora estos casos especiales, y dentro de estos casos especiales está la ginecomastia, que por supuesto debemos describir si está no presente, y cuando está presente si es uni o bilateral, y refiere que debemos describir la densidad que tiene esta ginecomastia. No indica que haya que hacer la distinción si es dendrítica, nodular o difusa, pero bueno, ojalá igual reflejar esto de nuestro informe. Lo otro que se incorpora son los implantes y las otras formas de aumento mamario. ¿Qué debemos describir de estas? Bueno, el tipo de implante, la localización y la técnica utilizada. Con relación a las mastectomías, hace referencia, bueno, cuando son mastectomías totales es raro que se haga el estudio, pero cuando se hace siempre tiene que estar reflejado el tejido mamario. En general va a ser componente totalmente graso, pero no podemos encontrar, cuando hay mastectomías ahorradoras, bueno, que estos tejidos residuales permitan que uno categorice un poquito la mama más densa. Ahora, como modo de resumen, los descriptores a detalle, recordemos nódulos, calcificaciones, distorsiones y asimetrías en la mamografía. ¿Y qué se le describe a cada uno? Bueno, recordemos el tamaño, por supuesto, del nódulo, la morfología, si tiene describirle la forma y el margen, su densidad, calcificaciones asociadas, hallazgos asociados. De las calcificaciones, por supuesto, su morfología, distribución, en la extensión, ¿okay? Hallazgos asociados también con relación a la distorsión y las asimetrías, bueno, si tienen calcificaciones o hallazgos asociados. Y a todo, por supuesto, se le describe su ubicación. Con relación a la ubicación, no hubo ningún cambio. Y en resumen, pues, los cambios en la mamografía lucen así. La densidad mamaria se mantuvo igual. Dentro de la descriptor de nódulos o masas, se incorpora la forma lobulada, se elimina del margen microlobulado, de las calcificaciones típicas. Ya sabemos que todas se agrupan allí, cuando son distróficas, se agrupan como calcificaciones gruesas. Las calcificaciones en leche cálcica pasan a llamarse en capas, y recordemos de las puntiformes, que son redondas. Las distorsiones de la arquitectura, bueno, pasa a ser un hallazgo principal. De las asimetrías se elimina la asimetría en desarrollo. Los linfonodos entonces ahora pasan a ser un descriptor igualmente principal. El ducto solitario dilatado ya no es un BIRADS 4, siempre y cuando no tenga síntomas y algunos hallazgos asociados. Los casos especiales, los que les mencioné: ginecomastia, las modalidades de implantes o de aumento mamario y la mastectomía. Ahora bien, en específico, como que en el BIRADS 0, lo único que cambia en el manual es que hace la distinción. Si tenemos un BIRADS 0 y este estudio está incompleto porque necesita una evaluación adicional, o este estudio está incompleto porque necesito compararlo con estudios previos. Y eso tengo que especificarlo en mi recomendación. En la mamografía del BIRADS 1, si hay hallazgos mamográficos, la recomendación, bueno, va dada, por ejemplo, si la paciente tiene antecedentes o depende de la densidad mamaria. Si conozco que el paciente tiene una mutación BRCA, bueno, la vida nos ha dado sorpresas, y siempre la indicación, ojalá hacer un screening con la resonancia. El BIRAD 2, perdón, no hubo cambios, lo reservamos para hallazgos benignos, como estos dos ejemplos: ganglios intramamarios, las calcificaciones típicamente benignas, los implantes, cuerpos extraños, las distorsiones que sabemos que están asociadas a una cirugía, algún traumatismo, la necrosis grasa, y bueno, la recomendación dependiendo a cada hallazgo. En el 3 hace hincapié de que no es una categorización por si las dudas. Y bueno, la reserva para estas 4 ítems que están acá, que bueno, son las masas sólidas, circunscritas, solitarias, no calcificadas, una simetría focal sin correlación ecográfica, que tengan un grupo de calcificaciones solitarias redondas, o aquellos casos en el que, por ejemplo, tengo una simetría focal que fue en un lugar de un traumatismo, refiriéndose específicamente a los hematomas. ¿Okay?
Y hace hincapié de que, por supuesto, no vamos a tener a la paciente en BIRAT 3 por tanto tiempo, por cantidad de años, sino que, bueno, si yo tengo una estabilidad de los hallazgos mamográficos en 2 años, entonces esa paciente pasa a categoría BIRAT 2. Y si, por el contrario, estos hallazgos van en evolución o tengo algún cambio, entonces va a pasar a la categoría BIRAT 4. De la BIRAT 4, recordemos que, bueno, que uno de los cambios es que se elimina el conducto solitario dilatado cuando no tiene ninguna asociación o clínica. Y del BIRAT 5, recuerda, bueno, la probabilidad del 95% de malignidad. Con relación al BIRAT 6, lo que ahora es que incorpora las otras formas de tratamiento. ¿Okay? Y eso con relación a la mamografía. Pasamos ahora a la modalidad del ultrasonido. Bueno, bastante bonito porque acá nosotros tenemos el paciente y podemos sacar, bueno, mucha más información. Podemos hacer el examen físico nosotros mismos. Entonces, vamos a ver qué cambios hubo. Con relación a la composición del tejido mamario, ningún cambio en relación a describir si es homogéneo graso, es homogéneo glandular o es heterogéneo glandular. Lo que sí incorpora es el tejido fibroglandular como hipoecoico que está dentro del estroma mamario. Y esto es como para hacer la correlación tanto con la resonancia como por el tema de la mama densa y, bueno, la capacidad también que tiene el estudio de limitación de enmascarar las cosas. Hablamos de que si el tejido glandular hipoecoico dentro del estroma mamario es menor del 25%, lo denominamos mínimo. Leve, si es de 25 a 49%. Moderado si es de 50 a 74%, y un marcado cuando ya tenemos un 75%, y describen que esto es muy similar al realce parenquimatoso en la resonancia magnética. Con relación a los nódulos o masas, se incorpora la masa, la forma lobulada, y esto es para correlacionarlo o igualarlo con la mamografía. La orientación sigue igual. Con relación a los márgenes, no elimina el microlobulado. Acá en la ecografía sí se mantiene. La ecogenicidad también tuvo cambio. Ahora no hablamos de lesiones complejas, sino de lesiones cuando tenemos una lesión sólido-quística, le llamamos mixta, y se elimina de los hallazgos posteriores el patrón mixto. Entonces, los cambios quedarían de esta manera, y desde el punto de vista de la representación de imagen, entonces se incorpora la forma lobulada, sí, permanece la microlobulada de los hallazgos anteriores. O tiene, o sea, o no tiene ningún hallazgo posterior, o tiene refuerzo o tiene sombra. Si encontramos una lesión que puede tener sombra y refuerzo, entonces vamos a describir el que tenga el que más predomina. ¿Okay? Del patrón ecográfico se incorpora el mixto, y, bueno, dentro de los mixtos tenemos también un grupo de posibilidades bastante amplio de que sea una lesión benigna o no lo sea. Aquí tenemos varios ejemplos. Este resultó un adenoma complejo, aquí era un galactocele, y todos estos resultaron, bueno, patología maligna. Entonces, a todas estas, la reflexión aquí es que, en general, si yo tengo una lesión tipo nódulo, tipo masa de mixto, muy probablemente va a ser categorizada como un BIRAT alto. Incorpora este manual la lesión no masa. Esto es un término que, bueno, se venía hablando desde el 2012, pero se usaban como diferentes terminologías. Ahora el manual le coloca nombre y apellido, ¿okay? A todas aquellas lesiones que carecen de tridimensionalidad, que se identifican en al menos 2 planos, pero si la veo nada más en un solo plano también es válido. Carecen igual de forma definible, no le puedo identificar márgenes, y hace referencia a que si yo tengo una lesión no masa y que si tiene correlato con algún otro estudio de imagen, entonces va a aumentar el valor predictivo positivo. ¿Okay? Tenemos un rango entre un 10 a un 54% de que una lesión no masa sea maligna. Por supuesto, dentro de las posibilidades también es que sea benigna, ¿cierto? Y dentro de las posibilidades benignas podemos encontrar la documentación de necrosis grasa, la misma cicatriz radiada, y las malignas están lideradas más que todo por el carcinoma ductal in situ y el carcinoma lobular invasor. Ahora bien, si encontramos una lesión no masa, ¿qué le describimos? Debemos describir la distribución, debemos saber
describir si es regional, focal, lineal o segmentaria, debemos describirle también el patrón ecográfico, si es hiperecogénico, heterogéneo, hipoecogénico, y también las características posteriores, que esta es igual a las lesiones no masa. Entonces, una distribución regional luciría así, una distribución focal lineal de esta manera, y la distribución segmentaria, recuerden que tiene esa orientación como hacia el peso. De los patrones ecográficos, bueno, si es hipoecoico, igual si es heterogéneo, también hace la distinción, y los refuerzos o las características posteriores también debemos describirlas. En ecografía tenemos hallazgos de calcificaciones, en donde incorporamos lo que son macrocalcificaciones, microcalcificaciones, y ahora tenemos que describir si vemos esas calcificaciones dentro o de una lesión nodular o no masa, o fuera de una lesión nodular no masa, y las calcificaciones intraorbitales. Los ganglios linfáticos también pasan a ser una categoría como principal, y en este caso, bueno, tenemos el deber de describir si encontramos adenopatías axilares, en qué nivel están, las adenopatías o los ganglios de la cadena mamaria interna y los supraclaviculares. De esto recordemos que, bueno, muy hincapié en la morfología, el tamaño, el espesor cortical que especifica en el manual que es de 3 milímetros. Sin embargo, hay que poner en contexto todo, porque no toda adenopatía con un espesor cortical con todo el linfonodo con un espesor cortical de 3 milímetros ya lo voy a mandar a punzar. Si yo, por ejemplo, tengo una lesión sospechosa en la mama y en la axila me encuentro en alguno de los niveles un espesor cortical de 3, 3.5, entonces ahí sí yo voy a poner ojo. Diferente si yo me encuentro un espesor 2.5 bilateral y tengo como alguna base para decir, no sé, el paciente está con algún cuadro infeccioso, que bueno, que estas adenopatías son específicamente por este cuadro y no relacionado con la mama. Lo importante de las adenopatías, si yo encuentro una adenopatía con una pérdida completa del hilio, son redondas y bueno, únicas o múltiples y unilaterales, entonces lo que yo voy más que todo se busca descartar que yo no tenga un carcinoma oculto. De los hallazgos asociados, se incorpora la pseudocápsula ecogénica, el halo ecogénico, y antes lo que se denominaba vascularización anular o en anillo, ahora se dice vascularización periférica. Aquí voy a hacer la distinción entre lo que vendrá siendo una pseudocápsula ecogénica y un halo ecogénico. La pseudocápsula ecogénica va a ser como esa interfaz que yo voy a tener entre la masa y el tejido adyacente. Vemos que es bastante lineal, bien uniforme, rodea como a toda la masa. ¿Y qué expresa esto? Bueno, finalmente sugiere benignidad. Por el contrario, el halo ecogénico va a ser como esta banda gruesa que yo encuentro como rodeando de forma parcial a mi lesión, que tiene como un espesor irregular, y esto no es más que la expresión de una reacción desmoplásica o de un edema peritumoral. Excepciones a la regla, bueno, como siempre hay, y por ejemplo, la necrosis grasa es una lesión benigna y puede tener halo también ecogénico. Lo otro que resalta es que cuando yo me encuentro una lesión con halo ecogénico, además de que tiene mayor caracterización de que es una expresión de algo maligno, yo tengo que medir mi lesión contemplando el halo ecogénico. Yo debo incluir mi lesión en la medida de mi lesión el halo ecogénico. Y esto es porque ha tenido una mejor correlación con la anatomía patológica. En los casos especiales, acá también incorporamos los cambios postraumáticos no quirúrgicos, por ejemplo, un hematoma y los abscesos. Y con esta hace la observación que, bueno, por supuesto, si yo tengo toda la clínica que me da para un absceso, no sé, tiene cola de chancho, nariz de chancho, cuerpo de chancho, bueno, sí, es un absceso, efectivamente. Pero si a mí algo me genera duda en la imagen, en la evolución de la paciente, en el inicio del cuadro, entonces yo puedo hacer la categorización de esa lesión muy probablemente mixta, como sospechosa, porque bueno, nuestro principal diagnóstico diferencial va a ser el carcinoma inflamatorio. En esta terminología de second look también hubo un cambio y se recomienda ahora usar el término de ecografía o ultrasonido dirigido. Y esto porque, bueno, las pacientes decían, pero entonces fue que no me hicieron bien el primer examen. Recordemos que este second look es el que se
que se indica cuando yo tengo un hallazgo en la resonancia que no encontré en la primera eco y yo voy a buscar dirigidamente en la ecografía este hallazgo, este hallazgo que hubo en la resonancia. Entonces se recomienda, bueno, ahora empezar a usar el término en vez de second look, un ultrasonido o una ecografía dirigida. Al final, bueno, las categorizaciones quedan exactamente iguales que antes y, bueno, hace la observación de que igualmente en ecografía el BRAF0 tiene estas dos posibilidades, o es porque no tengo, necesito exámenes adicionales o porque me hace falta comparar exámenes. Pero como dije al inicio, el ultrasonido es bastante dinámico, tenemos la paciente, yo creo que con contemporizar un poquito el estudio lo podemos resolver perfectamente las dos cosas y evitar entrar en esta categoría. Con relación a las subcategorías A, B y C, al igual que en la mamografía, no especifica que se debe como que concluir en la parte final. Sí la podemos agregar en el cuerpo, pero no es necesario hacer una subcategorización. O sea, no es exigible. Entonces, en resumen, la cosa quedó así. De la composición del tejido mamario, recordemos ahora que podemos hacer esa subdivisión de acuerdo a la cantidad de tejido hipoecóico que tenemos dentro del mismo estroma, y esto se correlaciona bastante con la resonancia. De las lesiones tipo masa, incluimos en la forma el lobulado. De los ecos o de los comportamientos de eco, recordamos que ahora es mixto a aquellas lesiones que llamamos complejas, o estas lesiones solidoquísticas las vamos a enumerar mixtas. Se incorpora finalmente esta lesión no masa con todos estos descriptores. Las calcificaciones, ya sabemos que, bueno, si están dentro o fuera de una lesión masa o no masa, macrocalcificaciones, microcalcificaciones o si están intraductales. De los hallazgos asociados, ese cambio de la cápsula ecogénica y el halo ecogénico, y la vascularización, que ahora si tenemos una vascularización en anillo, ahora es denominada como vascularización simplemente periférica. De los casos especiales, el tema de los abscesos y de los postraumáticos, y los linfonodos pasan ahora a ser un descriptor principal, o sea, un hallazgo principal, mejor dicho, y que se le debe describir si es en axila, está alterada, pues el nivel específico en donde está. Para ir concluyendo, bueno, si bien no todos los pacientes van a ser como de librito, de manual, y por supuesto la experiencia hace la diferencia, bueno, finalmente muchos sí pueden entrar dentro de esto, y así que bueno, el BIRAT transforma la imagen mamaria en un lenguaje común que guía decisiones, que optimiza conductas y mejora el diagnóstico oportuno del cáncer de mama. Realmente, bueno, ya vieron que al menos en estas dos modalidades de imagen no hubo un cambio importante como en el fondo, pero sí mucho en la forma. Y cada vez que uno tiene como estos cambios de estos manuales, al final una de las cosas más importantes es como preguntarnos más que qué cambió, es cómo impactan estos cambios en nuestros pacientes, ¿no? Y bueno, por eso agrego, digamos que esta última diapositiva como escena post-crédito, haciendo más que todo relevancia a la importancia de un trabajo en equipo, y más cuando la patología mamaria realmente es bastante florida, es retadora. La importancia de este trabajo en equipo, y además de los comités multidisciplinarios donde al final se enriquece, por supuesto, se enriquece cada uno de los profesionales, pero también el beneficio que tiene la paciente cuando se hace este debate o este intercambio de ideas. Haciendo como un poquito más específicas de lo que cambió, son pensamientos muy particulares. Yo me pregunto en el manual que no menciona en ninguna de las partes, menciona la inteligencia artificial. Me imagino que es bueno porque tal vez falta un poco de estadísticos o tal vez normativas ético-legales que, bueno, que no están todavía bien establecidas. Con relación a esta presentación, creo que, bueno, en alas del tiempo no se pudo, pero discusión de casos clínicos estaría bueno discutir, poner en práctica todas estas teorías con discusión de casos clínicos y, bueno, tanto de manual como aquellos casos un poquito más complejos en los que nosotros tenemos que adaptarnos a ver finalmente qué decisión se toma. Otra de las cosas que, bueno, que me hago reflexión es que si efectivamente se llegara a reportar, como lo hace ya Estados Unidos, obligatoriamente a los pacientes con densidad mamaria, con densidad de mamas, con mamas densas. Y bueno, si es que en algún momento como realidad país estaremos preparados para la demanda que esto puede implicar, o si es que vendría siendo como un psicoterror para la paciente, que ya de por sí va bastante asustada a estos estudios.
Y bueno, empezar a reportar calcificaciones vasculares cuando yo sé que esto genera como este valor, tiene un valor ahí en el marcador cardiovascular. Estaría bueno también hacer como un estudio local para ver qué tanto podemos aportar, no de patología mamaria, pero sí desde ella. Y me pregunto también, por ejemplo, estas medidas locales que se toman, si, que no salen especificadas en el manual, como disminuir el reporte de los BIRAT 0 en el caso específico de las microcalcificaciones, como se hace acá en la clínica, que si yo tengo unas calcificaciones que requieren magnificación, se objeta el estudio, en la misma semana se llama a la paciente, se recita y la paciente se va con su calcificación BIRAT final. Diferente es si yo dejo a la paciente en BIRAT 0 durante cantidad de tiempo y bueno, ahí se me puede estar yendo un carcinoma, por supuesto. Entonces, como agilizar estos procedimientos o estos protocolos, qué medidas locales podemos ir mejorando además de estas. Y como última cosa, lo prometo, esta es la última idea, es que me surge la curiosidad de que si en algún momento se puede incluir el radiólogo en las notificaciones de los hallazgos críticos a los pacientes, directamente que el radiólogo notifique a la paciente, por lo menos el intervencional, y que se va a incorporar eso en los futuros manuales. Bueno, no me queda más que darles gracias a la razón de este podcast. Eso es todo. Excelente, Isis. Muchas gracias por tu explicación tan clara a un tema muy extenso. Ahora doy espacio a comentarios. Doctora, le cedo la palabra. Bueno, Isis, nuevamente te felicito. Quedó súper bien la presentación. Expusiste de forma clara todas las modificaciones que tiene este nuevo manual y bueno, como bien dices, siempre el BIRATS tiene que ser nuestra guía. Ahora con esta nueva versión que es un manual, ya no es el Atlas ni que conocíamos, sino que ya esto es como una guía más práctica para manejar los conceptos, para manejar los descriptores, las características, ser cada vez un poquito más precisos. Sin embargo, bueno, definitivamente en patología mamaria, esta rigidez a veces del BIRATS no siempre se da así, y yo creo que todos los que han pasado conmigo, que son todos los que están aquí presentes, saben que muchas veces algo puede ser, parece un BIRATS 3, pero es por el contexto clínico de la paciente, quizás por la experiencia de cada uno de los radiólogos que vemos la imagen. Allí ya podemos tomar otra decisión, o igualmente una paciente BIRATS 3 que ya tiene 2 años en seguimiento y tiene una lesión que no es muy bonita, pero que ya la hemos visto, que no ha variado, que está exactamente igual. La pasamos a 2 o la seguimos dejando en el perenne 3. Entonces, bueno, definitivamente en patología mamaria, la experiencia del radiólogo y el contexto clínico de cada paciente nos va a llevar a tomar decisiones que pueden ser o no las que el BIRATS nos indica, ¿ya? Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Muy bien, todas las interrogantes que te planteas al final son totalmente ciertas. Bien saben ustedes que, bueno, yo hablo mucho con las pacientes y siempre les comunico lo de su densidad mamaria. Siempre las pacientes les van a tener preguntas, entonces mi recomendación es que hablen lo suficiente, pero sí, que hablen lo suficiente y lo que necesita la paciente saber y conocer, que les sirva a futuro, siempre y cuando ustedes dominen los distintos escenarios que le pueda plantear las pacientes.
Con respecto a lo de la mama densa, siempre se los comunico, casi siempre estoy comentándole que tienes una mama densa con abundante tejido, que eso no es nada malo, pero que hay que estar pendiente, o sea, todo lo que lleva la mama densa. Lo hemos hablado durante este mes con las becadas de primer año, la importancia que tiene actualmente las calcificaciones de los trayectos vasculares, que si bien es cierto, pueden ser un marcador de enfermedad cardiovascular. Incluso consulté a un amigo mío que es jefe del servicio de patología mamaria de una de las clínicas en Barcelona, en España, y le pregunté si ellos estaban haciendo algo al respecto, si en España, que escriben mucho, si ya habían habían ya colocado esto en las conclusiones, y me dice que no, que simplemente lo describen arriba en el texto. O sea, todavía no hay consenso respecto a si mencionarlas o no. Con respecto a la inteligencia artificial, sí, es cierto, este manual no contempla la inteligencia artificial. Definitivamente la inteligencia artificial llegó y yo considero que llegó para quedarse. En muchas de las charlas que normalmente yo escucho, en lo que leo, la inteligencia artificial en patología mamaria nos ayuda ahorita en donde tiene un mayor campo, es en la parte de, como por ejemplo, lo que es ¿cómo se llama esto? El triaje, o sea, cómo hacer el triaje de un centro que tiene, por ejemplo, 150 mamografías al día, lo pasan por inteligencia artificial, se dividen en grupos. Las rojas, por ejemplo, son las que pueden tener patología sospechosa, entonces se lo colocan a los radiólogos de mama que tienen una mayor expertise y van haciendo como esa clasificación en ese aspecto, ¿no? El ultrasonido mamario, hay muchos equipos y muchos centros a nivel mundial que ya tienen la inteligencia artificial incorporada. Sin embargo, hoy por hoy no hay tanta data y entonces obviamente se está nutriendo y obviamente es la expertise del radiólogo que lee el estudio, que está de acuerdo o no está de acuerdo con la inteligencia artificial. Entonces, bueno, todavía está en desarrollo, pero definitivamente es una herramienta que sí va a entrar a jugar un papel importantísimo en lo que es la patología mamaria. ¿Qué otra cosa habías mencionado dentro de las preguntas finales? Había otra. No era lo de la mama Sí, densa, como lo de la... el radiólogo, o sea, Sí, que el radiólogo se sí. encarga de reportar Bueno, la van lane, ¿no? sí. En eso nosotros diferimos un poquito. O sea, yo, por ejemplo, en mi práctica clínica en Venezuela, nosotros, el radiólogo, no sé cómo funciona aquí un centro exclusivamente de mama, pero en Venezuela el radiólogo es el que entrega el informe de la anatomía patológica. Y es la que le habla, o sea, yo era la que le daba a las pacientes y les explicaba si esto era positivo o era negativo. Obviamente que uno ahí ya iba preparando a la paciente cuando uno ya sabía que esto iba a ser un resultado positivo. Uno ya le decía, mira, muy probablemente no me gusta, esto hay que esperar la anatomía patológica, pero bueno, si es positivo, hay mucho que hacer, si es negativo, buenísimo. Pero sí, nosotros los radiólogos dedicados a mama, al menos en mi país, éramos los que, o somos los que damos el resultado de la anatomía patológica a los pacientes. Aquí la paciente se va entre
entre el mastólogo, pasa por muchas partes, pasa por la anatomía patológica. Del servicio de anatomía patológica llaman a la paciente, que es un resultado crítico, la paciente va, busca el informe, lo lleva al servicio de anatomía de patología mamaria, y en patología mamaria es que le dan el resultado. Pero entonces el radiólogo queda como un poco aparte, siendo un eslabón súper importante en la toma de decisiones, como ustedes se han podido dar cuenta, en el manejo de estas pacientes con cáncer de mama o que no son cáncer de mama, o sea, patología mamaria en general. Bueno, una de las cosas que creo que no mencionamos de uno de los cambios que nos deja este manual es que ahora se debe colocar en el informe de la mamografía, debemos colocar la técnica que se utiliza. Si es una mamografía bidimensional, si le hacemos todas las proyecciones, cuáles son las proyecciones que se realizan, cuando es un ECLUN, o sea, cuando es con implantes, si se le agrega el ECLUN o no. La verdad que mi estructura de mi informe radiológico siempre lo ha tenido, porque yo vengo desde la era de lo analógico. Entonces, cuando pasamos a la era digital, yo siempre colocaba mamografía digital bilateral en proyecciones habituales, cráneo caudal y medio lateral oblicua. Pero eso ahora lo contempla como un eslabón adicional a lo que estaba antes. Y sobre todo esto porque muchas veces se está haciendo ya mamografía la bidimensional, que viene incluida en la mamografía con contraste o en la tomosíntesis, que ya están contempladas dentro del manual. Entonces, ahorita es un requisito importante colocar eso en los informes. ¿Ok? ¿Qué más? No sé si tienen alguna duda o algo importante. Considero que hay bastantes cambios que nos vienen a resumir un poquito, como a englobar muchas cosas, sobre todo estas calcificaciones gruesas que no tienen mayor importancia, las distróficas, las gruesas, las palomitas de maíz, que lo engloben en gruesas me parece súper bien. A mí me encantaba el término de las calcificaciones en menisco o las calcificaciones en lechada de cal, pero bueno, la verdad que era un descriptor difícil, y ahorita para unificarlo probablemente lo pusieron en capas, como para describir cuando están muchas una encima de otras. Y en ecografía, por supuesto, los cambios también relevantes con respecto a la parte de la proporción de tejido fibroglandular, que igualito yo siempre lo coloco. Ustedes dirán, esta doctora que medianamente abundante, acentuado, pero sí, sí hay que colocarlo, porque eso nos puede, en un momento dado, nos puede salvar de cualquier cosa, porque si yo pongo que es una mama con muy acentuado patrón fibroglandular, ya yo estoy diciendo que es una mama que tiene una limitante para yo poder haber hecho un diagnóstico. Entonces, yo creo que allí es donde ellos se están cubriendo un poquito por todo esto de las demandas, y siendo la patología mamaria como es, pues que una calcificación este año es algo normal, benigno, y el año que viene era tremendo carcinoma. Entonces, yo creo que por eso todas las implicaciones médico-legales que tiene la patología mamaria. Bueno, eso, no sé qué más, no sé que si tienen alguna duda o algo más que quieran agregar. Sí, doctora, muchas gracias. Tengo a Vladimir que levantó la mano. Sí, yo tengo una duda Cuéntame. que no entendí bien cómo es eso de que en la ecografía ahora hay que agregar así como mínimo acerca de la cantidad de tejido mamario. ¿Es la cantidad de tejido fibroglandular o la cantidad de estroma? Eso como que no me quedó muy claro, si La lo cantidad pudiesen de aclarar, por tejido favor. fibroglandular. Ya, Lo vale. homogéneo y heterogéneo sigue siendo exactamente lo mismo que nosotros hemos manejado, que viene en relación con la proporción, o sea, con los lobulillos grasos que están Ujú, dentro del espesor del tejido mamario. Pero ya. allí en la lámina anterior, allí tienen que... Porque a mí se me pasa. ¿Ah?
Pero sí, Que es lo más tengo o como- menos ahora. Esto es igualmente algo subjetivo. O sea, Ya. estamos claros, por ejemplo, en el ACR A y B, que son A o B. Pero cuando estamos en el BC o en el CD, yo siempre les recomiendo que se vayan a lo más alto. Cuando tengan esa duda, siempre váyanse a lo más alto. Y en el eco mamario es lo mismo. Esto es algo subjetivo, o sea, lo que para mí a lo mejor puede ser marcado predominio de tejido fibroglandular, que sobre todo lo vas a ver en pacientes jóvenes, pacientes menores de 30 años que tienen un acentuado patrón glandular, una gruesa banda hiperecogénica de tejido fibroglandular y ductal. Tú puedes decir que hay un marcado predominio del tejido fibroglandular. Lo que es el patrón mío, el primer párrafo de eco. Medianamente abundante, escaso el componente fibroglandular, moderado o acentuado. Ahora eso, el VIRATS te lo está exigiendo, pero estoy casi segura que tiene que ver con esto de el resguardo médico-legal. Igual que el Sí, homogéneo y heterogéneo. Muchas gracias, doctora. Ahí me quedó más claro. Ya. Perfecto. Ahora Luis, te cedo la palabra. Ujú. Está Estás silenciado. muteado. Gracias. Primero, pues, Isi, felicitaciones, muy buena presentación. Yo tengo una consulta médico-legal ético-existencial, doctora, porque sabemos que nuestros informes tienen implicancia médico-legal y recordando que no hace mucho, creo que hace menos de un par de años, hubo polémica de que unos informes de mamografías, creo que fue en el sur, se estaban haciendo a diestra y siniestra y una cantidad de pacientes se quedaron sin el diagnóstico adecuado porque lo hacía gente que no, aparentemente no estaba preparada. Entonces, desconozco si médico-legalmente hay algo en la ley chilena en este caso que diga es que las cosas tienen que ir según el BIRATS como tal y en caso tal, entendiendo que todos nos podemos equivocar, usted ya nos ha enseñado que la curva de aprendizaje en mama es lenta y dolorosa, en caso de que uno se llegara a encontrar un control, y le hayan colocado un BIRAT 2 cuando uno va a ver que terminó haciendo una ecografía y no, era 4. Ahí uno cómo hace como para modificar esto o cómo sería la manera decente de abordar esto médico-legalmente hablando. Bueno, mira, yo creo que aquí cada quien tiene que, igual como yo les digo, que tienen que tener su estructura para hacer una eco, pero que no quede nada sin ver. Pueden comenzar si quieren por los riñones, pero no me puedes dejar de ver la vesícula, ni tampoco dejar de buscar el apéndice. Pero todo eso es una estructura mental. El VIRATS te dice lo que hay que hacer. Y yo creo que eso es algo claro, que si él está allí desde el año 1993 y tiene tantos años, nosotros debemos respetar lo mejor que podamos el VIRATS como tal. Ahora, sí es cierto que lo ideal es que no nos pisemos la cola. Y recuerden que siempre hay un VIRATS mamográfico y un VIRATS ecográfico. Y tenemos el VIRATS conjunto. Si Luis Echeverry lee una mamografía y me dice que es una mamografía VIRATS 2 y vengo yo, veo mi mamografía, digo, esta zonita aquí está rara, esto aquí está raro, déjame hacer énfasis aquí, hacer énfasis acá, pero no hay nada concluyente. Y viene Josefina Rosales y consigue una lesión sospechosa, VIRATS 4, VIRATS 4C, ningún problema. Tú puedes poner incluso un VIRATS 1 en un estudio sin hallazgos y los hallazgos ecográficos pueden ser tan sutiles que a lo mejor no se ven en la mamografía. Y viceversa. Yo puedo tener una mamografía VIRATS 4, hacer mi eco y pasarla a 2.
pero eso tiene que ser con absoluta seguridad. ¿Ok? Entonces, eso no es descabellado y pasa. ¿Cuándo tenemos que dar la categorización final? Cuando tenemos el estudio, el informe conjunto de mamografía y ecografía juntos. O sea, yo hago mi informe de la mamografía y antes de la impresión diagnóstica coloco en la evaluación ecosonográfica, y ahí doy mi BIRATS completo, categorización final, que lleve los dos informes. Puedo hacer la descripción del área de asimetría de densidad en la mamografía, pero en la eco coloco que pertenece a un islote de tejido fibroglandular y yo concluyo BIRATS 2. ¿Ok? Eso puede pasar con otros centros, igualito, exactamente lo mismo. Uno tiene que manejar la situación sin echar leña a nadie, porque yo pienso que esto es el arte que debemos nosotros también como buenos colegas que deberíamos ser, no echar problema a otra persona. O mire, que usted tenía estas microcalcificaciones aquí, no se las dieron, nada. Jugador, cara de jugador de póker. No, mire, han aumentado, hay miles de maneras, miles de maneras. De esto es lo que el BIRATS te habla y te dice que están sacando tantas cositas con lo de la densidad, que le están mandando a las pacientes a hacer consentimientos informados por todas estas cosas. O sea, hay que hacerle conocimiento informado en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en las salas de espera de los centros mastológicos en Estados Unidos hay un abogado ahí sentadito. Cuando ve a la paciente que está saliendo llorando, se le va atrás y le dice, ajá, permítame, no, permítame sus estudios, yo se las ya en 2 días la estoy llamando. Ah, mire que no, nosotros tenemos un grupo de radiólogos expertos, no sé qué, y usted tenía 2 microcalcificaciones allí que las vieron benignas el año pasado y este año son el cáncer. Entonces, por eso es que la mama es tan compleja, porque es una caja de Pandora de un año a otro. ¿Ok? Entonces, de un año a otro tú puedes tener cambios perfectamente, o sea, perfectamente, unas calcificaciones, sobre todo las calcificaciones, porque los nódulos siempre van a estar allí y siempre nos van como a prender alarma y los vamos a ver y los vamos a describir y somos perfectos describiendo los nódulos. Y si tenemos la duda, mándalo a biopsiar. Pero las calcificaciones quizás es un hallazgo difícil, al igual que las distorsiones, que ya es un hallazgo principal y no un hallazgo asociado, justamente por eso. ¿Ok? Y bueno, Muchas sí, gracias, doctora. no, de nada, no se preocupen. Siempre a la orden. Doctora, una duda respecto a la clasificación ecográfica de lesión no masa. ¿Cómo la categoriza como BIRATS? ¿Cuál? Mira, ¿2, 3? depende. Acuérdate que puedes tener, o sea, las lesiones no masa es todo aquello que es un nódulo, que no es un nódulo, y que puedes tener distintos comportamientos acústicos posteriores y pueden estar presentes en distintos escenarios clínicos. Tú puedes tener modificaciones postquirúrgicas que estén representadas como una lesión no masa y vas a tener el manchón negro con el sombreado atrás, pero ahí es donde vienes tú, tienes que ver tu mamografía, te vas a la mamografía más vieja que tenga esa paciente, si las tienes a mano, ves tu área de cicatriz quirúrgica, la ves en la mamografía, la comparas con la anterior, tocaste a la paciente, no sentiste nada, la interrogaste, tú le vas hablando. Esta zona la siente igualita, la siente más dura, menos dura, esto le ha cambiado, usted siente la mamá más retraída, todo eso. El engrosamiento de la piel, o sea, el contexto clínico completo de la paciente. Entonces, tú puedes categorizar un área
no masa, como un BIRATS 2, porque simplemente es un cambio posquirúrgico. Un BIRATS 3, porque un área de necrosis grasa te puede dar perfectamente un área un área no masa. Y obviamente lo que todos buscamos en los ecos, que es un cáncer, también te puede dar un área no masa. Sobre todo un carcinoma in situ, un carcinoma lobulillar, una mastitis granulomatosa, pero tú de entrada no vas a decir que una mastitis granulomatosa no, esto es una mastitis granulomatosa. No, no. O sea, tú tienes que hacer el ejercicio clínico de si es o no es una mastitis granulomatosa, y esa paciente muy probablemente al llegar al diagnóstico de una mastitis granulomatosa ya ha pasado por un mes completo de seguimiento o 2 meses de seguimiento hasta que finalmente no tienes la mejoría clínica con antibióticos, estás sospechando algo más y la paciente va a estudio de anatomía patológica, va a biopsia y ahí es donde sale el diagnóstico de anatomía de mastitis granulomatosa. ¿Ok? Pero son distintos escenarios clínicos. Entonces, ahí es donde el BIRATS no puede ser el cuadrado perfecto y tenemos que irlo moldeando a comunicación interdisciplinaria. Llamo al mastólogo, al clínico, mira, me parece esto, me parece que no, esta paciente hay que verla de cerca, no me parece que esto sea un absceso. Vamos, ¿entiendes? O sea, los distintos escenarios. La parte clínica en mamas es súper importante. Muchos de nosotros queremos ser radiólogos para no ver a los pacientes y para no saber nada de la clínica y no me interesa, sino nada más si tiene dolor abdominal y vamos a buscar en el escáner el abdomen agudo y resulta que no es un abdomen agudo, sino que nos encontramos un compendio completo, un tratado de medicina interna dentro del paciente. Entonces, lamentablemente, en mama no es la excepción y quizás es donde tenemos nosotros la mayor, como los mayores datos duros, porque nos los da la propia paciente. ¿Ok? Comprendo, Eso, doctora. Muchas gracias. de ¿Alguna nada, otra siempre a la orden. pregunta? ¿Algo más? Vamos. Perfecto. Damos finalizado a esta jornada más de All Radiologist. Comunicarles que en marzo nuestras compañeras de primero están de vacaciones, así que no tendremos encuentros académicos los días miércoles, pero lo retomamos en abril, ¿ya? Así que muchas gracias por su participación. Gracias, doctora Rosales, por sus aclaraciones. Y sí, también muchas gracias. Que tengan buena jornada. Nos vemos. Chao, que estén muy bien. Chao. Feliz Muchas noche. gracias. Descansen. Chao. Chao, chao. Chao a Chao. todos, todas.